días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de la primera carta a los Corintios y hoy vamos a leer el capítulo número 7, pero lo vamos a dividir en dos fracciones porque habla del matrimonio y de las sugerencias que Dios tiene acerca del matrimonio y nos parece bastante importante para pasarlo así a la ligera este capítulo que nos puede servir a cada uno de nosotros porque Dios también da instrucciones para poder vivir en comunión la pareja junto con Dios. Así que vamos a orar en esta mañana y a poner en manos del Señor este tiempo para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en tu palabra está escrito todas las cosas que nosotros vivimos día a día, Señor. Tú nos das instrucciones para que podamos obedecerte, Señor, y tener la vida que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Una vida en matrimonio buena, perfecta y agradable. Te doy gracias por cada oyente, Señor, y te ruego, Padre, que nos bendigas con tu presencia. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Instrucciones sobre el matrimonio. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición.
y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente, no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, con esto termina el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y en este capítulo empieza el apóstol Pablo a dar instrucciones acerca del matrimonio. Mire que algo que hemos venido leyendo en los anteriores capítulos es acerca de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, ¿cuál es? Es simplemente tener relaciones fuera del marco del matrimonio. El apóstol Pablo sugiere en este capítulo de que si una persona no tiene el don de abstinencia y no se puede contener, no puede esperar, y va a pecar teniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, los novios, cuando los novios ya llevan mucho tiempo y empiezan a tener, bueno, en mi época, ¿no? Porque hoy en día ya es muy común de que los novios se conozcan y tengan relaciones sexuales, pero es pecado, eso es fornicar. Entonces, lo que sugiere el apóstol Pablo para tener un buen noviazgo, una buena relación entre una pareja, si hay jóvenes escuchando esto, hombre, la idea es que los jóvenes se abstengan de tener relaciones sexuales, que esperen a la persona que Dios les va a mostrar para que el día que conozcan a esa persona puedan casarse y ya tener la bendición de Dios, y con la bendición de Dios, pues hombre, tener relaciones sexuales. Entonces, esta es la sugerencia, a pesar de que el apóstol Pablo no se casó porque tenía ese don de continencia, sí sirvió mucho esa bendición tan grande que Dios permitió que él tuviera. ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Mire que el apóstol Pablo, gracias a que no tenía esposa y no tenía una familia, pudo desarrollar bien su ministerio, a las naciones. Él pudo ser misionero, pero ser misionero no es fácil, ni es fácil hoy, ni fue fácil hace mucho tiempo. Hace 2000 años era peor todavía. ¿Por qué? Porque hace 2000 años él salía en un barco a un viaje misionero y ese viaje misionero podía demorarse meses o años incluso. Imagínense a uno alejado de la familia por años y por meses. Entonces iba a ser difícil ser misionero siendo un esposo y siendo un hombre de hogar. Pero gracias a eso él pudo expandir el evangelio a muchas naciones y hoy estamos disfrutando de esa bendición tan grande que Dios nos ha permitido por medio del apóstol Pablo. Después que empieza la pareja, digámoslo así, a establecerse como matrimonio, piden la bendición de Dios, se casan, empieza el apóstol Pablo a decir, mire, ni el esposo tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ni la esposa tiene autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el uno se pertenece al otro. O sea, no se nieguen el uno al otro en tener relaciones sexuales. Mire que la tentación de Satanás es, antes de casarse, tengan relaciones sexuales para que forniquen. Pero ya después de que se casan y tienen la bendición de Dios, viene la tentación es no tengan relaciones sexuales. Entonces el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, porque él no tenía la experiencia, pero sí tenía esa bendición de la comunión con Dios que no la reemplaza ni ninguna relación sexual, ni familia, ni nada, sino que esa relación que él tenía con Dios lo llenaba y lo llevaba a la plenitud completa, y por eso él pudo disfrutar de ese tiempo donde él estuvo sin esposa y sin hijos, porque él estaba entregado totalmente a Dios, y eso es plenitud. Entonces el Señor le da esa revelación a él, le dice que ya están casados, no se abstengan, y si de pronto por querer buscar más de esa plenitud con Dios y quieren entrar en oración y ayunar y se quieren separar un tiempo, pero muy corto, para dedicarse a la oración, que no va a ser mucho tiempo, porque puede entrar en tentación. El ser humano, por lo menos el hombre, nosotros producimos testosterona. Esa testosterona nos da el líbido para querer tener relaciones sexuales. Y cuando uno no las tiene, pues hombre, simplemente el hombre o la mujer también muchas veces
puede buscar eso. Si no lo encuentra en su esposa, puede buscarlo en otro lugar. Entonces, por eso el apóstol Pablo sugiere de que no nos abstengamos de tener relaciones sexuales entre esposos, porque puede entrar Satanás y puede hacer estragos y puede llevarnos a tentarnos a eso que no quiere el Señor que hagamos, y es adulterar. Mire que es algo muy especial el Señor, porque en medio de su palabra la gente cree que la Biblia es simplemente un libro de rezos, la gente que no conoce la palabra de Dios o cree que simplemente es historia y rezos. No, la palabra de Dios habla abiertamente de la sexualidad, habla abiertamente de las relaciones personales para que nosotros podamos aprender de que nosotros tenemos un manual a mano para poder llevar un buen matrimonio, para poder llevar una buena familia, para ser buenos padres, para ser buenos amigos, para ser buenos hijos. O sea, la palabra de Dios encierra todo, y eso me fascina y me encanta de la palabra de Dios, que no esconde absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Que el esposo no debe dejar a su esposa nunca. Y si algún día, por alguna razón, deja a su esposa y se divorcian, no se puede casar, porque es el mismo Señor el que está dando ese mandato, porque dice que lo explicamos en la anterior vez. O sea, si usted escogió a una persona para pasar el resto de vida, fue hasta el altar y declaró en esos votos diciendo: yo te voy a ser fiel, te respetaré y te honraré y te cuidaré hasta que la muerte nos separe. Es un pacto que se hace en el matrimonio. Tiene una persona para tener relaciones sexuales, tiene una persona para estar siempre complacido, para tener una buena vida. ¿Qué más puede pedir uno? Entonces el matrimonio, el divorcio no está contemplado, y vuelve y lo repite el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos lleguemos a la reconciliación cuando hay problemas entre esposos. O sea, todo problema se puede solucionar. Cuando no se solucionan los problemas es porque ya se han dejado las cosas que lleguen muy adentro y ya hay heridas. Pero más sin embargo, habiendo heridas y habiendo ofensas y habiendo infidelidad y muchas cosas, también se puede solucionar porque está la opción del perdón. Hay opciones para no divorciarse, así que no hay pretexto de pronto de decir que no, que nosotros simplemente porque la palabra de Dios dice que puede darle carta de divorcio si hay infidelidad. Sí le puede dar carta de divorcio, pero hasta que esa otra persona esté viva, no puede casarse con ninguna otra persona, porque así lo dice la palabra de Dios. Usted ya escogió, así que los jóvenes que no han escogido su pareja, escojan bien a la persona con quien van a pasar el resto de su vida, porque es una sola opción, no es más. O sea, no es permitido nada más. Ahora, cuando uno llega al Evangelio, y ya por lo menos si uno ha llegado a conocer del Señor en este momento, y usted está viviendo con una persona que con el segundo o tercero o cuarto o quinto matrimonio, no importa, pero el Señor dice: así como usted llegó, quédese. Esa es su esposa, esa que tiene ese momentico es su esposa, y a esa le tiene que guardar fidelidad hasta que la muerte los separe, porque ya está conociendo de Dios en este momento. Muchas veces las personas han tenido matrimonios anteriormente o han vivido con otras personas, pero con la persona que está en este momento, con esa persona es que usted tiene que perseverar y que tiene que llegar hasta que la muerte lo separe, porque esa es la persona que en este momento tiene el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra a través del matrimonio. Los esposos creyentes, si están con una esposa que no es creyente, no hay necesidad de separarse con ella porque ahora somos cristianos, entonces ya no vamos a estar en pecado. No, al contrario, la santificamos a ella. Y lo mismo la esposa. Si su esposo no es cristiano, hombre, siga con él, que su conducta y la forma en que usted lo va a tratar y la forma en que usted va a proceder, él va a ver a Cristo en usted, y eso lo puede ganar a él o la puede ganar a ella para Cristo. Cada uno debe de hacer lo que le corresponde y estar y permanecer como llegaron allí al Señor. Así que esto es una enseñanza muy buena, porque de verdad que es muy hermoso este capítulo. Por eso lo dividimos en dos. Mañana vamos a seguir hablando acerca del resto, porque de verdad que debemos de aprender
cómo llevar un matrimonio y hay muchas pautas. Nosotros vamos a empezar a hacer unas charlas para matrimonios para que ojalá muchas personas puedan ver estas charlas y de pronto empezar a aplicar lo que dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio, así como Dios lo concibe. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das, Señor, en esta mañana de poder orar, de poder aprender las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad que somos privilegiados, Señor, en el tener un manual que podemos nosotros ir y aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por cada pareja, por cada matrimonio que escucha estos audios, Señor. Te pido que los bendigas, que los llenes de tu amor, Padre mío, y que todos podamos empezar a poner los principios tuyos bíblicos, Señor, para poder llevar una buena relación como esposos. Eso nos va a dar la oportunidad de tener una buena relación contigo, Señor. Y fuera de eso también vamos a tener una buena relación con nuestros hijos y con los que estén a nuestro alrededor, Señor. Yo bendigo a cada matrimonio, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de poder leer esta palabra. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.